Dolores Lavaque. ¿Qué apellido tenés, ¿Cómo estás? Bien. Bienvenida acá a Sommelier en Bicicleta. Gracias. Y bueno, un placer recibirte y bueno, que me cuentes un poco más de vos. Porque muchos te conocen. Sí. Pero contame, ¿quién es Dolores Lavaque? Bueno, nací yo digo más entre toneles que viñedos, pero las dos cosas, por así decirlo. Yo siempre digo toneles porque tengo una foto saliendo de un barril cuando eran los toneles grandes. ¿Qué edad tenías? Y ahí yo tendría 10, porque, o sea, íbamos desde antes, pero o sea, estaba ahí con mis hermanos y un poco, pero ni me acuerdo de qué año sería. Y mi mamá, no sé, tendría que preguntarle. Y nací en todo esto, pero cuando cumplí 18 se me dio por entrar primero a trabajar más allá de los estudios y conocer desde adentro lo que era una bodega. Y en mi caso más toda, bueno, la parte empresarial, ¿no? ¿Qué más estudiaste? allá. Yo estudié comercio exterior y después hice un Wine MBA, una maestría de negocios en vinos, específicamente en Bordeaux. O sea, muy puntual. Y bueno, la idea fue seguir profesionalizándome también en cata, o sea, hice más la parte esa específica de producción y cata, más allá de, bueno, con los WSET, o sea, con ciertos exámenes, pero no como sommelier, porque hay gente que no entiende si soy enóloga, sommelier, o sea, cuál bueno, es mi profesión. Estás en el mundo del vino. Claro, o sea, me formé más en cata un montón, pero desde el ángulo mucho del negocio. Tal vez uno piensa, bueno, el precio de un vino, relación calidad-precio, eso es como más lo que es cata comercial, es parte como de mi vida, es como me crié yo. Trabajé en comercio exterior 8 años, por eso, o sea. Y bueno, tuve 8 años desde el 93, así se calcula un poco mi edad. Y yo no dije nada. Pero digo, como empecé joven. Y en el 2001 decido abrirme la empresa familiar e iniciar un pequeño proyecto que hoy, bueno, ya tiene 21 años y este año cumple 22 años, que es una consultora dedicada al negocio vitivinícola. ¿Sí? ¿Vos te casás? Sí. ¿Antes de abrir este proyecto? O... Sí. Y contá un poquito también. de esa parte antes de arrancar con el otro, porque Mi parte vida importante personal, es tu familia, obvio, imagino. sí, recontra. Sí. Con Ignacio. Ignacio, sí. Que después la vida lo llevó a trabajar en vinos. No nos conocimos en el mundo la de industria. Okay. No, pero hoy trabaja en vinos. ¿Y tenés 3 hijos? 4. 4. 4 hijos. Sí, me casé súper joven. O sea, sí, calculando un poco para el 2001, me casé en el año 97 y de ahí empezamos a formar la familia y yo viajaba en comercio exterior en aquel momento con 2 hijos. Uno, el mayor, se conocía, era muy chiquito, pero recorría el mundo, estuvo en ferias de vino, en aquel momento era... Yo voy a abrir, mientras seguimos hablando, voy a abrir el Saint Janet para que pruebes. Dale, genial. Seguí contando un poco. Claro, y bueno, él se crió también atrás de botellas de vino, pero después eligió otra carrera. Que la vida es así, nosotros lo súper respetamos, obviamente, ¿no? Sin duda. Sí, y bueno, ahí siguió creciendo la familia. Y justamente vos me preguntaste esto y me das pie a decir que cuando nació mi segunda hija fue que yo de alguna manera tenía que dejar de viajar, no que trabajar menos porque pobres nunca, o sea, siempre combiné las dos cosas, pero sí viajar menos, porque ya con 2 no podía viajar, tenía que escolarizarse, bueno, todas esas cosas. Que sucede cuando uno forma una familia y ahí es que decido abrir mi propio proyecto.
Y un poco... Que ya tiene 22 años. Cumple en agosto 22 Bueno, brindamos años. por eso. Genial. Con nada más y nada menos que el monociclo. Buenísimo y Bueno, por muchos más. ¿Vos la conocías esta cepa? De nombre. estudiarla. Pero no de probarla. De probarla sí que va a acá, ser, ¿no? sí. Bueno, ya Ese es un poco el tu historia personal. y contá cómo te fue al principio con la consultora, me imagino todo un mundo, ¿no? Sí, fue la primera consultora dedicada Sí. exclusivamente a la industria vitivinícola, 100%. Y algo como que viene a colación es que mientras yo estaba en bodegas, trabajaba muy activamente en las cámaras. Estuve en la formación de lo que hoy es Wines of Argentina, bodegas de Argentina, o sea, venían de 2 cámaras más antiguas, obviamente, que habían en la mesa de directorio, habían estado sentados mi abuelo, mi padre y yo, y de hecho fui la primera mujer en lo que era la Asociación Vitivinícola Argentina y era la única mujer en su momento en Wines of Argentina, muy principio, ¿no? O sea, estamos hablando de muchos años. Y de ahí es que me gustó mucho la interacción con tantas bodegas. O sea, el hecho de decir, bueno, estoy trabajando con distintas regiones. Le brindo un colaborando. servicio. Eso pensaste. Entonces detecté Hay ahí. una necesidad. Claro, tal cual, la necesidad de profesionalización de la industria, ¿no? Éramos todas familias que veían como de empezar a contratar profesionales que pudiesen ir cambiando un poco el esquema de negocio, empezar a armar procesos, todo ese tipo de cosas. Empecé con búsqueda de personal, o sea, mucha gente la que entró a la industria fue pasado. Claro, correcto, correcto. Y bueno, allí fueron. Y has entrevistado a muchos amigos míos, sí. Porque los que estamos ligados al mundo del vino. Sí, de alguna manera pasaron por la consultora, por ese teje. Sí. Dolores. Muy bueno. ¿Tinto o blanco? Blanco, rosado, naranjo, tinto. Sos de las mías. Sí. No, pero yo tengo... no hay, o sea, en serio no hay nada excluyente y me gustan mucho los blends. O sea, es como que si me decís me parece donde está el arte, ¿no? O sea, donde está el arte del enólogo, del winemaker. Pero o de la persona que hace el corte también. Por eso ahí... digo winemaker, que va más allá de un enólogo, ¿no? El que define el corte. Claro. Bueno, te saqué un poquito de ahí de la consultora, pero tiene mucho que ver. Sí. La idea es que te conozcamos un poquito más. ¿Anécdotas? Con alguien de la familia, que eras muy chiquita, que te haya pegado con el tema del vino, ¿no? Que te haya... Sí, bueno, obviamente... Yo, por ejemplo, con mi abuelo me acuerdo que no me saco de la cabeza el vermú. Bueno, no sé si vos que me lees de Salamín vez y en vermú. cuando, yo hablo mucho de vermú porque para mí todo el resurgimiento del vermú me llevó a la mesa familiar, en ese caso del lado de mi madre, que no venía en la industria. Mi abuela tomaba vino todos los días, así que eso desde ya. Y además estaba, ¿no? En la dieta de los argentinos, o sea, sí, en sin duda. el menú de los argentinos. Y después me acuerdo que previo a la cena, o sea, estaba el vermucito así con la picada. Entonces, todo este resurgimiento del vermú, hablando, bueno, de tendencias, de algunos de estilo diferente y otros de estilo clásico, me remiten a eso, a la mesa familiar de fin de semana desde ya. Y después yo una figura que me marcó mucho en la industria, que tuve la oportunidad de convivir mucho con él, fue mi abuelo paterno, Gilberto Lavaque, que él es el que había estado mucho en las asociaciones y tenía como un perfil más alto del que después tuvo mi padre. Y él estaba retirado cuando yo empecé en el vino, pero teníamos larguísimas charlas
sobre el tema y le encantaba saber qué estaba pasando hoy, ¿no? O sea, en aquel momento, cómo había evolucionado y escucharme a mí contarle de exportaciones, de esto, del otro. Él había sido súper precursor, de hecho fue de los primeros en mandar vino a Japón, por ejemplo, cosas así, que en aquella época era impensado. Sí, impensado. Y ahora me das pie vos a que te pregunte algo. ¿Cómo ves el vino de acá a, no sé, 20 años en Argentina? Evolucionamos un montón, pero vos que estás tantos años acá en el mundo del vino y ya de chico incluso con la familia, viste cómo fue evolucionando. Sí. ¿No? Ahora, ¿podés hacer una proyección de decir que tiene mucho para crecer todavía? O... Sí, mucho crecimiento internacional, pero veo muy difícil que salga el Malbec, que siempre nos estamos cuestionando qué hay a nivel internacional después del Malbec. Yo lo veo complicado. No en volumen. Cuando uno mira las estadísticas, no en volumen. O sea, es más como una cosa nuestra, ¿no? De la gente del medio y de consumidores un montón argentinos, pero a nivel internacional no nos relacionan con el Cabernet Franc argentino. Yo pensé que, bueno, yo lo que veo que acá el consumidor busca Pinot Noir, o sea... ya es mucho más inquieto. Es más inquieto. Sí. Y el internacional también, ¿eh? Muchas veces quieren Pinot Noir y Cabernet Franc. Me sorprende que salen un poquito del molde. Sí, puede ser que cuando Por eso te pregunto, qué sé yo, pero ahí la proyección afuera a modo masivo es mucho más difícil que Claro, pero también me parece porque tal vez los compradores se limitan más a eso, ¿no? Entonces el turista cuando está recorriendo dice, bueno, me voy a probar algo que no consiga en mi país, diferente al Malbec argentino, y ahí se juega por otras variedades que tal vez no sabía siquiera que existían, por así decirlo, ¿no? En Argentina, quiero decir. No, y te hago una pregunta que tiene que ver con esto de tu consultoría, ¿sí? La consultoría hiciste recursos humanos, hiciste recursos humanos y... Investigación, que es un poco eso que te estoy contando. Pero hay algo que tiene que ver con esto de catado a ciegas. Algo que a mí siempre me pareció fantástico, porque tiene un doble propósito, ¿no? El doble propósito, vos lo contarás, pero... Sí. Bueno, ahí se juntan como un montón, se alinean un montón de planetas en... Aparte es catado a ciegas, lo hago así, catado a ciegas. Sí. Hoy hablo mucho de panel de catadores ciegos, porque la gente si no interpreta que gente hasta del medio, que catamos a ciegas como cata cualquier profesional cuando quiere encarar una cata sin saber qué es lo que está probando para no influenciar los resultados. Y de ahí surge, ¿no? Si ahí empezamos por el principio, en el año diciembre del 21, del 2001, adelante un montón de años. Un montón. Del 2001, plena crisis, yo acababa de empezar con la consultora, dando un curso, porque bueno, también algo que me fascina es la docencia, pero dando un curso... De hecho, das clases, ¿no? Sí. Das clases en CABE. En CABE, sí. Doy clases en CABE y amo dar clases, es algo como eso que me llena de energía. Y bueno, este era un curso como particular, muy específico, porque era de vinos, pero era alguien que quería instalarse en Estados Unidos e importar vinos. Entonces esto doble mío de decir, bueno, consultoría, conocer el negocio, todo eso, y enseñarle de vinos, pero más con la mentalidad de lo que iba a hacer. Y digo, bueno, ahora vamos a empezar con la cata y vamos a hacer siempre catas a ciegas, porque no vas a saber lo que estamos catando, o primero vamos a hacer como un repaso de las bases de cada vino y después pasamos a catas ciegas para ver qué precio le pondrías, dónde lo posicionarías, como ese tipo de cosas.
que muchas veces se usa para eso, la cata ciegas, no para adivinar que la gente quiere que uno le diga qué variedad es, de qué año. O sea, eso ya es como muy hilar muy fino. Y tampoco es tan útil. Entonces me pregunta, ¿pero es porque lo vamos a hacer con personas ciegas? Yo dije, ¿de qué me está hablando? Y ahí se te... Sí, y le digo, nunca leí que se haya hecho con personas ciegas, pero sería genial. O sea, sería algo maravilloso. O sea, tienen que tener una... y todo el primer tiempo le di crédito y lo sigo contando así. Hoy no sé qué es de su vida y si me veo o me encuentro por algún lado Alberto Lataliste, él sabe, o sea, de ahí empezamos a hablar del tema. Le digo, ¿qué te parece esto? Me dice, me parece genial. Y ahí no se hablaba, ¿no?, de la responsabilidad social, que es el segundo propósito, ¿no? Claro. Entonces yo primero empiezo a investigar, digo, vamos a ordenar las cosas, vamos a investigar qué beneficios tendría. Perdóname, te corto un paréntesis. Sí. Más allá de los beneficios, que obviamente que... ¿Cómo hiciste, digamos, cómo hiciste para formar ese panel? Bueno, fue un desafío enorme. Creo que si empezás por ahí, digo, bueno, está bien, hacemos con personas no videntes un panel. ¿Cómo lo armaste? ¿Cómo lo armaste? Claro, yo digo, bueno, tengo que demostrar empíricamente que son mejores. Entonces, tengo que reunir... Los formaste. Claro, reunir un grupo de gente que le guste el vino, pero que no va a decir me gusta o no me gusta este vino. Que tenían que entender eso, tenían que ser más descriptivo. Íbamos a preguntar, o sea, puntuaciones... para hacer estadísticas, no para que pongan como alguien que puntúa los 90 puntos. Entonces me pongo a buscar fundaciones, y en aquel momento internet no era lo que es hoy, que es raro para muchos. Hoy internet está en el celular. Claro, y no, en aquel momento no, clarísimo. Y me pongo a buscar y no existía en ningún lado un caso igual, por un lado, y por otro lado, muy pocas fundaciones, o eran más generales de inclusión laboral, o sea, más genéricas. Doy con lo que era la Fundación PAR, que tenían de distintos, o sea, distintos objetivos de inclusión, de acuerdo, yo no digo... Es como raro, porque, por ejemplo, yo no digo no videntes para no ir por la negativa, porque muchas veces he hablado con ellos. Es como entiende la gente, pero hablamos más de ceguera. Ceguera, ciego. Sí, ciego, o sea, como que lo hablamos así. Después, por otro lado, voy con el tema de cómo detectarlos y cómo ver que ellos, o sea, realmente tuviesen esta aptitud. Y hablar cómo movernos, ¿no?, con ellos, ¿no? Cómo hablarles, cómo adaptar ciertas cositas de las oficinas, o sea, ese tipo de cosas. Entonces hablo mucho con la Fundación PAR. Me recomiendan también hablar con la biblioteca para ciegos, porque era donde más personas hay, pero tal vez no con interés de inclusión laboral, de insertarse laboralmente. Y ahí ¿lograste armar un grupo de cuántas personas? Eran 12 personas, porque yo tenía 10, 12 personas. Tendría que ¿Y hoy actualmente ese panel sigue estando, digamos? No, algunas personas sí, algunos me refiero de que ellos... tenés un panel de 12. Sí, fue como rotando a la gente. Sí. Tengo algunos otros capacitados que podrían, o sea, que ya están capacitados, podrían entrar como reemplazo backup. Y si no me equivoco eran 10, porque no era tan fácil decir cómo dicto y cómo voy llevándolo. Grabamos en cassettes. ¿Lo dejan grabado? Para después dárselos, después lo copiamos, dárselos para que lo repasen en aquel momento. Antigüedades, ¿no? O sea, el cassette, o sea, todo ese tipo de cosas. Era empezar por algo para recorrer este camino. Y ahí yo se lo llevo para que ellos de una clase a la otra volviesen a oír la grabación y volviesen a repasar. ¿Y la experiencia de los que contrataron ese servicio?
¿Hubo un feedback hacia vos? Sí. ¿Te sirvió? Sí. Primero te cuento un capítulo, una cosita más en la capacitación de ciertas cosas, como hacer que cuando yo les hablaba, bueno, de colores de la uva, o sea, blanco, tinto, cómo se hacía, bueno, conseguía fruta, o sea, tinta blanca, que probasen la piel y un poco les explicaba, pero también que la desarmasen, bueno. Sí, pero que la desarmasen, viesen la diferencia de la pulpa con respecto a la piel, todo ese tipo de cosas y lo fuesen probando. Cuando les tenía que hablar de acero inoxidable, de los tanques de acero inoxidable, llevamos latas de tomate o de conservas, por así decir, entonces las enfriaba y le decían, ven, pasan por esta temperatura del frío, entonces jugué mucho con el tacto, pero todo eso fue surgiendo de charlas, de cómo podía ser, y me decían, juega con el tacto, juega con lo auditivo, o sea, y anda haciendo hincapié en ese tipo de cosas. Bueno, eso me parece como un dato interesante de cómo íbamos pasando. ¿Cómo entrenaste a...? Cómo los entrené, separar levaduras, que eran las levaduras comunes y corrientes, pero preparar la levadura para que oliesen cómo era la levadura. Entonces, cómo influía eso, tenía que entrar en ese proceso por si después se detectaba en el vino. Y bueno, primero, o sea, noto que en el vino hay como, no una resistencia, sino como falta de interés, de decir, no le veo la diferencia a que sea nuestro grupo de enólogos o un grupo de enólogos o ese tipo de cosas. Entonces era como evangelizar y también que se viese la parte del aspecto social. Pero yo tampoco podía machacar en algo que de repente si no prendía en aquel momento que no era lo que soy. Sí, igualmente me decís que no, hoy tampoco hay un... Bueno, pero creo que también, y esto creo que es la parte que por ahí tendrían que la industria ir ajustando, es pensar que el profesional de enología o ingeniero agrónomo tiene la verdad. O sea, como decir, bueno, este producto está posicionado en este... Y que está sesgado, tiene un paladar que no es... O sea, después cuando logramos entrar, o sea, trabajar en ciertas cosas con algunas bodegas, los casos que hicimos fueron como que lo pensás y tiene mucha lógica. Y por ejemplo, una cosa es en vinos más masivos, más económicos, para explicarlo como más claramente, tener la constancia de que el vino no cambie tanto entre partida y partida. Que no es fácil. Que no es nada fácil. En los vinos más de alta gama es parte de la gracia de una añada a la otra, o sea, debería mantener ciertas cosas, pero de una añada a la otra es parte de la gracia, pero en un vino de todos los días no es fácil. Bueno, ahí las bodegas que querían indagar en eso trabajaron tanto con consumidores para detectar, o sea, nosotros también hacemos testeo con consumidores, testear que viesen parejo la partida, y después para detectar la que era muy diferente. ¿Por qué? ¿Cuáles eran los atributos? Porque un consumidor, parte de la diferencia de este panel, es no te sabe decir, te dice me gusta, no me gusta, más dulce, menos dulce. Todo lo describe. Sí, tal vez palabras como muy abstractas que escuchan de la Cato, leen en las contraetiquetas, tiene buen cuerpo, aterciopelado, y en el fondo hoy lo pensás y decís, ¿y qué tengo que hacer en el trabajo al elaborar el vino para que me vuelva a dar aterciopelado? Sí. Uno lo sabe, pero es algo tan como romántico casi. Demasiado subjetivo. Subjetivo. Entonces, para esos atributos vamos al panel como segunda instancia. O sea, primero vemos que este es sustancialmente diferente. Respecto a los participantes, ¿realmente vos, después de tantos años de experiencia con ellos, notás que tienen un don distinto desarrollado? Es así. Está comprobado científicamente que no tienen más, Está más entrenado.
Es el entrenamiento natural que uno se lo perfecciona y le pone como nombre y apellido a las cosas. ¿Qué quiero decir con esto? No tienen más sensores olfativos o gustativos, o sea, por decirlo no, está sencillamente. desarrollado por lo han desarrollado en cuanto a lo que es su entrenamiento diario. O sea, ellos para en el cocinar, sentido del espacio, en el sentido del espacio, del aroma. todo, sobre todo para cocinar, para ese tipo de cosas, todo sí o sí huelen, porque por más que tuvieran con braille o de alguna forma clasificado, tienen que como rechequear y lo huelen, y así trabajan un montón como entrenándose. Dicen que van caminando y detectan si... Bueno, una vinoteca es más difícil, salvo que te hagas muchos vinos abiertos, pero si es una mueblería por el olor a madera, o sea, ese tipo de cosas. Entonces eso lo pueden describir clarísimo. Entonces por eso digo que un producto que se notaba sustancialmente diferente, ellos te podían poner en palabras qué diferencia tenían con el otro. Si la acidez está elevada, entonces uno se los hace puntuar, o sea, del 0 al 9, del 1 al 10, y saca estadísticas y bueno, cosas más técnicas, ¿no? Y bueno, esos son como los servicios que más funcionaron con bodegas. O me acuerdo de una vuelta para diferenciar copas, cuando estaba todo el furor de la copa del Malbec, la copa de tal vez el Cabernet Sauvignon, o sea, las diferentes copas que uno, bueno, tal vez por cómo sale el aroma, cómo se envuelve el aroma. La forma tiene un sentido igual, ¿eh? Sí, tiene sentido. A eso voy. Entonces era Pasa para que, detectar... bueno, ser una persona extremadamente puntilloso, decir, bueno, quiero la copa de Merlot, copa de Cabernet. Es que no pueden tener todas. No lo puedes tener. Entonces era ver cuál era la estándar que mejor se ajustaba, y después para catar profesionalmente sí usar las otras. Entonces, bueno, ese tipo de cosas me lo han contratado y me parecieron geniales, además como que piensen en hilar tan fino. Entonces me parece que ese tipo de cosas se podrían implementar y explotar más. Y después hemos trabajado, es lo único que yo trabajo fuera de la industria vitivinícola. Trabajé con empresa perfumística. ¿Y te gustó? Me encantó y me ayudó a mí a formar más todavía. Sí, iba a congresos, todo ese tipo de cosas. Salir un poquito del vino. Sí, porque respiro vino todo el día, si no. Y lácteas, o sea, bueno, la industria láctea es un servicio que contrata un montón y le sacan un montón de provecho. Así que fuimos abriéndonos en este servicio exclusivamente. En lo que es catado, así es. Claro, ahora yerba mate, que viste que se habla que en algunas cositas se están tratando de asemejarse a descriptores de vino, no los mismos, sino a trabajar como más con la descripción. No, es todo un mundo también, Claro. El té, el café, ahora todo el tema del café, especialidad. Es Claro. otro, bueno, más difícil el café porque no somos productores, ¿no? Claro. Pero bueno, Dolores, súper agradecido de haber estado con vos acá y que te hayas acercado acá y que nos tomamos un ratito para charlar. Bueno, felicitaciones por el lugar, por el vino. ¿Te gustó? Sí. Bueno, va a salir el tinto en 2 o 3 meses. Lo esperamos, ansioso. Gracias.